Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos hoy la lectura de la carta del apóstol Santiago. Un texto pequeño, pero radical, directo y exigente en su mensaje. Hoy el apóstol Santiago nos invita a vivir gozosos, alegres, aun en medio de las pruebas de la vida, porque esas pruebas fortalecen la fe y nos llenan de paciencia, una paciencia que vamos a requerir a lo largo de toda nuestra existencia para no dejarnos de alguna manera romper el alma en medio de las vicisitudes propias de la existencia cotidiana. Invita el apóstol Santiago a que si alguno carece de sabiduría, la pida a Dios, que la da con generosidad y sin reproche, pero que la pida con toda fe. En esta línea de saber entender que en las pruebas crecemos humana y espiritualmente, encontramos el Salmo responsorial 119. En efecto, el salmista reflexiona afirmando: antes de vivir el sufrimiento, yo andaba extraviado en la vida, pero ahora me ajusto a tus promesas, Señor. Y reconoce el salmista: me estuvo bien el sufrir, así aprendí los decretos del Señor. Reconozco en Dios que sus mandamientos son justos y que con razón me hizo pasar por el sufrimiento y la prueba. Y al final concluye diciendo: más estimo yo la ley de la boca de Dios que miles de monedas de oro y de plata. Hoy, uniéndonos a esta reflexión sapiencial del salmista, no maldigamos de la dificultad, la cruz, el peso de la vida en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la propia existencia personal. Dios nos da la fortaleza para cada día. Es simplemente que abramos nuestro corazón y justo cuando estamos próximos, muy próximos a iniciar una nueva cuaresma, reconozcamos que es el tiempo justo de volver a Dios, de reencontrarnos con Él, de aprender de su mensaje, de abrirnos a la vida nueva que Él nos regala. Siguiendo finalmente con el mensaje del Evangelio de hoy, no nos pasemos como los fariseos, pidiendo pruebas permanentes a Dios para decir: creo en Él, acepto y acojo su persona. Hoy el Señor te dice que no se nos darán más signos en el cielo, más señales extraordinarias, que la gran señal está en el mensaje de amor, en el estilo de vida nueva, en vivir en el Espíritu, un estilo de existencia que nos propone Jesús y que es capaz de plenificar nuestra existencia. Nuestro mundo es muy dado a veces a una religiosidad de lo extraordinario, la última aparición, el último fenómeno, el último curandero de moda, el último esotérico o aún exorcista. Reconozcamos que Dios actúa en lo cotidiano de la existencia. Mira tu historia personal, tu historia laboral, tu historia de salud, y reconoce allí cómo Dios te ha acompañado, te ha cuidado, te ha sostenido, te ha guiado. No pidamos señales, no vivamos la vida con una fe inmadura, buscando lo excepcional, repetimos lo extraordinario, sino que reconozcamos que el Señor obra en los episodios más corrientes, más simples, más cotidianos
de la vida personal. Lo tenemos que decir con toda claridad. Jesús no pudo con los fariseos. No se los pasaba ni con un vaso de agua y 2 Alka-Seltzer. Algo se le hacía un nudo en la garganta, pero no podía con la dureza de su corazón, con la cerrazón, la terquedad de sus puntos de vista, que aferrados en sus falsas seguridades religiosas y en un aparente cumplimiento de la ley religiosa, no acogían la misericordia y el espíritu revolucionario que Jesús viene a traer al mundo. El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 8 de San Marcos, nos narra precisamente cómo los fariseos, discutiendo con Jesús para ponerlo a prueba, le piden un signo en el cielo. Jesús, quizás un poco incómodo, Jesús, quizás un poco cansado, Jesús, quizás un poco extrañado, genera un profundo suspiro. Lo dice así el evangelista: Jesús dio un profundo suspiro que pudo haber sido por cualquiera de estas causas, y enseguida afirma: esta generación de fariseos reclama un signo. No se les dará más signos a esta generación que los que ya han tenido. Constata Jesús la terquedad, la cerrazón, y descubre que no hay peor ciego que el que no quiere ver, que no hay peor sordo que el que no quiere oír, o ve o escucha aquello que le conviene, que le interesa ver o escuchar. Jesús, sin mediar palabra, deja de la escena a los fariseos, se embarca de nuevo y se va a otra orilla del lago de Galilea. Rechaza como esa actitud prepotente, racionalista, de aquellas personas que dan palo porque boga y palo porque no boga. Si hace milagros es con el poder de Belcebú, y si no hace milagros es porque simplemente no es el Mesías esperado de Dios. En esa línea está muy bien entroncada la lectura en el comienzo de la carta del apóstol Santiago, cuando nos dice que nos tengamos por muy dichosos cuando en la vida tengamos pruebas. No nos sintamos mal cuando seamos probados. Y enseguida, en una segunda idea o desarrollando esa primera idea, afirma: la prueba nos dará constancia, y la constancia hasta el final nos hará íntegros sin falta alguna. Luego dice, en esa línea de la fe de la que carecían los fariseos, tenemos que pedir con fe la sabiduría de Dios, y esa sabiduría hay que pedirla sin titubear lo más mínimo, porque quien titubea, quien duda, quien tiembla, se parece al oleaje del mar, sacudido y agitado por el viento. En el fondo, Santiago, que es el paradigma, el adalid de la fe acompañada con obras, nos muestra que a Dios solo se puede acceder por una fe confiada y profunda. Ya nos lo había dicho la carta a los Hebreos en el capítulo 11, cuando dice: solo agradamos a Dios si tenemos fe. Hoy, alejándonos un poquito de esa actitud calculadora, racionalista de los fariseos contemporáneos de Jesús, y también de muchos hombres y mujeres que a veces en nombre de la ciencia o de cierto discurso técnico dicen: deme pruebas en laboratorio para creer. Tenemos que descubrir que la fe ante todo es gratuidad de Dios, es un regalo divino que se da a quien Él lo quiere dar, se regala a quien Dios libérrimamente lo quiere regalar, que hay que pedirla con humildad y que no podemos desafiar permanentemente a Dios pidiéndole pruebas. De hecho, si pedimos constataciones para creer que Dios actúa en nuestra vida, ya no sería fe, sino simplemente una lógica humana que se apoya en esa constatación, un hecho extraordinario en el cual decimos: ahora sí puedo creer. La fe nos pide más generosidad del espíritu, nos pide más benevolencia, más apertura del corazón para descubrir, aún en lo cotidiano de la vida, una presencia amorosa, una presencia eterna, una presencia fiel, una presencia verdadera, una presencia sincera que acompaña y dirige nuestra vida respetando nuestra propia libertad.
Señor, cuando me alcance tu compasión viviré. Ten compasión en mis dudas y desesperanzas. Ten misericordia en mis momentos difíciles de miedos y cobardías. Hazme una fe luminosa para que no hagas el reproche que hiciste a los fariseos hace 2000 años. No se les dará más pruebas a esta generación, y salir tú y marcharte a la otra orilla del lago. Señor, mi vida misma es prueba fehaciente de la fe que has sembrado en mí. Señor, gracias por el milagro y el regalo de creer. Dame la gracia de permanecer y perseverar con una fe muy viva, una fe fuerte, una fe madura que sepa sobreponerse a las diferentes pruebas de la vida. Amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos,
a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdonas siempre a aquel que no lo merece, a ti que eres recto y noble cuando ves que se te abaja, a ti que te desprecia el mundo porque no sigues las reglas que ha marcado, a ti que te enfrentas con él para así poder salvarlo, a ti que eres calumniado, que eres torturado y ultrajado por mi causa, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate.
alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Más corrientes, más simples, más cotidianos de la vida personal. Lo tenemos que decir con toda claridad. Jesús no pudo con los fariseos. No se los pasaba ni con un vaso de agua y 2 Alka-Seltzer. Algo se le hacía un nudo en la garganta, pero no podía con la dureza de su corazón, con la cerrazón, la terquedad de sus puntos de vista, que aferrados en sus falsas seguridades religiosas y en un aparente cumplimiento de la ley religiosa, no acogían la misericordia y el espíritu revolucionario que Jesús viene a traer al mundo. El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 8 de San Marcos, nos narra precisamente cómo los fariseos, discutiendo con Jesús para ponerlo a prueba, le piden un signo en el cielo. Jesús, quizás un poco incómodo, Jesús, quizás un poco cansado, Jesús, quizás un poco extrañado, genera un profundo suspiro. Lo dice así el evangelista: Jesús dio un profundo suspiro que pudo haber sido por cualquiera de estas causas, y enseguida afirma: esta generación de fariseos reclama un signo. No se les dará más signos a esta generación que los que ya han tenido. Constata Jesús la terquedad, la cerrazón, y descubre que no hay peor ciego que el que no quiere ver, que no hay peor sordo que el que no quiere oír, o ve o escucha aquello que le conviene, que le interesa ver o escuchar. Jesús, sin mediar palabra, deja de la escena a los fariseos, se embarca de nuevo y se va a otra orilla del lago de Galilea. Rechaza como esa actitud prepotente, racionalista, de aquellas personas que dan palo porque boga y palo porque no boga. Si hace milagros es con el poder de Belcebú, y si no hace milagros es porque simplemente no es el Mesías esperado de Dios. En esa línea está muy bien entroncada la lectura en el comienzo de la carta del apóstol Santiago, cuando nos dice que nos tengamos por muy dichosos cuando en la vida tengamos pruebas. No nos sintamos mal cuando seamos Viendo, más estimo yo la ley de la boca de Dios que miles de monedas de oro y de plata. Hoy, uniéndonos a esta reflexión sapiencial del salmista, no maldigamos de la dificultad, la cruz, el peso de la vida en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la propia existencia personal. Dios nos da la fortaleza para cada día. Es simplemente que abramos nuestro corazón y justo cuando estamos próximos, muy próximos a iniciar una nueva cuaresma, reconozcamos que es el tiempo justo de volver a Dios, de reencontrarnos con Él, de aprender de su mensaje, de abrirnos a la vida nueva que Él nos regala. Siguiendo finalmente con el mensaje del Evangelio de hoy, no nos pasemos como los fariseos, pidiendo pruebas permanentes a Dios para decir: creo en Él, acepto y acojo su persona. Hoy el Señor te dice que no se nos darán más signos en el cielo, más señales extraordinarias, que la gran señal está en el mensaje de amor, en el estilo de vida nueva, en vivir en el Espíritu, un estilo de existencia que nos propone Jesús y que es capaz de planificar nuestra existencia. Nuestro mundo es muy dado a veces a una religiosidad de lo extraordinario, la última aparición, el último fenómeno, el último curandero de moda, el último esotérico o aún exorcista. Reconozcamos que Dios actúa en lo cotidiano de la existencia,
Mira tu historia personal, tu historia laboral, tu historia de salud, y reconoce allí cómo Dios te ha acompañado, te ha cuidado, te ha sostenido, te ha guiado. No pidamos señales, no vivamos la vida con una fe inmadura, buscando lo excepcional, repetimos lo extraordinario, sino que reconozcamos que el Señor obra en los episodios, en mis dudas y desesperanzas. Ten misericordia en mis momentos difíciles de miedos y cobardías. Hazme una fe luminosa para que no hagas el reproche que hiciste a los fariseos hace 2000 años. No se les dará más pruebas a esta generación, y salir tú y marcharte a la otra orilla del lago. Señor, mi vida misma es prueba fehaciente de la fe que has sembrado en mí. Señor, gracias por el milagro y el regalo de creer. Dame la gracia de permanecer y perseverar con una fe muy viva, una fe fuerte, una fe madura que sepa sobreponerse a las diferentes pruebas de la vida. Amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos hoy la lectura de la carta del apóstol Santiago, un texto pequeño pero radical, directo y exigente en su mensaje. Hoy el apóstol Santiago nos invita a vivir gozosos, alegres, aun en medio de las pruebas de la vida, porque esas pruebas fortalecen la fe y nos llenan de paciencia, una paciencia que vamos a requerir a lo largo de toda nuestra existencia para no dejarnos de alguna manera romper el alma en medio de las vicisitudes propias de la existencia cotidiana. Invita el apóstol Santiago a que si alguno carece de sabiduría, la pida a Dios, que la da con generosidad y sin reproche, pero que la pida con toda fe. En esta línea de saber entender que en las pruebas
crecemos humana y espiritualmente, encontramos el Salmo responsorial 119. En efecto, el salmista reflexiona afirmando: antes de vivir el sufrimiento, yo andaba extraviado en la vida, pero ahora me ajusto a tus promesas, Señor. Y reconoce el salmista: me estuvo bien el sufrir, así aprendí los decretos del Señor. Reconozco en Dios que sus mandamientos son justos y que con razón me hizo pasar por el sufrimiento y la prueba. Y al final concluye diciendo: probados. Y enseguida, en una segunda idea o desarrollando esa primera idea, afirma: la prueba nos dará constancia, y la constancia hasta el final nos hará íntegros sin falta alguna. Luego dice, en esa línea de la fe de la que carecían los fariseos, tenemos que pedir con fe la sabiduría de Dios, y esa sabiduría hay que pedirla sin titubear lo más mínimo, porque quien titubea, quien duda, quien tiembla, se parece al oleaje del mar, sacudido y agitado por el viento. En el fondo, Santiago, que es el paradigma, el adalid de la fe acompañada con obras, nos muestra que a Dios solo se puede acceder por una fe confiada y profunda. Ya nos lo había dicho la carta a los Hebreos en el capítulo 11, cuando dice: solo agradamos a Dios si tenemos fe. Hoy, alejándonos un poquito de esa actitud calculadora, racionalista de los fariseos contemporáneos de Jesús y también de muchos hombres y mujeres que a veces en nombre de la ciencia o de cierto discurso técnico dicen: deme pruebas en laboratorio para creer. Tenemos que descubrir que la fe ante todo es gratuidad de Dios, es un regalo divino que se da a quien Él lo quiere dar, se regala a quien Dios libérrimamente lo quiere regalar, que hay que pedirla con humildad y que no podemos desafiar permanentemente a Dios pidiéndole pruebas. De hecho, si pedimos constataciones para creer que Dios actúa en nuestra vida, ya no sería fe, sino simplemente una lógica humana que se apoya en esa constatación, un hecho extraordinario en el cual decimos: ahora sí puedo creer. La fe nos pide más generosidad del espíritu, nos pide más benevolencia, más apertura del corazón para descubrir, aún en lo cotidiano de la vida, una presencia amorosa, una presencia eterna, una presencia fiel, una presencia verdadera, una presencia sincera que acompaña y dirige nuestra vida respetando nuestra propia libertad. Señor, cuando me alcance tu compasión viviré. Ten compasión.